petición el día martes con ustedes. ¿Sí? Solo quedó pendiente por ahí el envío, lo tengo presente, del modelo de una resolución que les ofrecí a ustedes también. Se le estará enviando mañana, ya viernes, el lunes por ahí, martes, más tardar, para tener presente, ¿verdad? Y más o menos cómo se elabora, diríamos, una resolución administrativa. Porque si han analizado, han leído la ley de lo contencioso administrativo, alrededor del tema de resolución administrativa, no hay una norma que establezca por ahí los requisitos formales o requisitos legales para la emisión de una resolución. No existe. Lo poco con que podemos nosotros arribar como conclusión o resumen, si se quiere, del tema, lo hacemos con el apoyo de tratadistas de derecho procesal administrativo, por supuesto. En ese sentido, pues, se ha podido sintetizar en ese apartadito el requisito de una resolución administrativa, en ese numeral que está por ahí, hay como 9 requisitos o parte integrante, ¿verdad?, de una resolución administrativa. Y que es la resolución final o de fondo, dice la ley de lo contencioso administrativo, la cual se establece o se hace saber la voluntad del órgano administrativo donde se recurre, desarrollando el derecho de petición frente al tema, ¿no?, el asunto o materia que se está tramitando. Por lo tanto, dice la ley de lo contencioso, la resolución de fondo son aquellas que van razonadas, fundamentadas en derecho, ¿no? Como dice la ley de lo contencioso administrativo, que resuelve el fondo de la petición. Frente a esa declaración dada en esa resolución, podrá ser favorable o desfavorable al peticionario, ¿no? Que es, en términos de derecho administrativo, le llamaban distintamente administrado, particular, sujeto o ciudadano. Bueno, esta parte, ahí es donde yo pienso que hemos finalizado el análisis, pues, del debido desarrollo de ese procedimiento administrativo en la vía administrativa. Bien. Y frente a esta resolución, si fuera desfavorable para el peticionario, es donde puede aparecer el otro procedimiento que se llama, y que yo por ahí también hicimos el esfuerzo, y a qué hojita que se les envió oportunamente, ¿verdad? Dos cuadritos por ahí, dividido en 2 partes, ¿no? Pues aparece entonces el desarrollo del procedimiento administrativo por impugnación. ¿Ya? Por impugnación. Al decir por impugnación, ¿por qué? Se impugna el contenido de la resolución de fondo emitida oportunamente y debidamente notificada, ¿verdad?, puesto en conocimiento del interesado, del particular. Dicha resolución afecta su derecho de peticionario y como ciudadano, por supuesto, le afecta el derecho de ejercer, ser comerciante, ser industrial en Guatemala, ¿no? O bien aquel caso que como hemos puesto varias veces como ejemplo de la explotación del petróleo, ¿no?, del ciudadano o de los ciudadanos capitalistas que desean desarrollar ese proyecto en Guatemala, ¿no? Pues definitivamente impugnarán, ¿no?, el contenido. Aparecerá entonces uno de los 2 recursos que establece de la ley de lo contencioso administrativo. Con ello, entonces, hay otra formalidad, hay otro procedimiento legal
lógico para desarrollar el trámite y la resolución del recurso administrativo. Cualquiera de los dos recursos contemplaban la ley de lo contencioso administrativo, revocatorio o el de reposición. ¿Estamos? En ese sentido, yo quiero pedirles a ustedes el tema de los recursos administrativos, no sé, lo analizaron en el curso anterior, es decir, el derecho administrativo 2. Sí, porque aquí, así como se están dando cuenta ustedes, estamos desarrollando la práctica, ¿no? La práctica con base a la ley de lo contencioso administrativo, cómo se debe actuar en caso concreto frente a la administración pública. ¿Ya? Para saber en este sentido qué es un recurso administrativo. ¿Ya? Hay competencia en un procedimiento administrativo por impugnación, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos necesarios observar y cumplir para el planteamiento de un recurso administrativo? La formalidad para plantear el recurso administrativo. ¿Para qué? ¿Ah? Aquí, de estos aspectos que estoy mencionando, quizás están establecidos en la ley de lo contencioso administrativo nuestro, ¿eh? Es en el artículo, el artículo 7, que les pedí favor la semana pasada, el último día, mejor dicho, y esta semana, el martes, que se pusieran a leer a partir del artículo 7 al 17. ¿Estamos? Porque aquí es donde vamos a conocer, pues, la existencia de los recursos administrativos. Tiempo y espacio para su interposición, formalidades o requisitos para su planteamiento, elementos personales que deben aparecer en el procedimiento administrativo de trámite. Si leyeron esta parte, jóvenes, ustedes sí se dieron cuenta, pues, que sí hay, en primer lugar, establecimiento de un procedimiento, ¿eh? En el sentido que para plantear o presentar un recurso administrativo de revocatoria o el de reposición, artículo 9, debe observarse, en primer lugar, el tiempo, o plazo dentro del cual debe plantearse o presentar el recurso administrativo como medio de impugnación. ¿Ante quién se plantea el recurso? ¿Qué autoridad obligado a responder o a tramitar y resolver el recurso? Tiempo para tramitar y resolver el recurso. Elementos que deben intervenir dentro del procedimiento, decía, que son los interesados, el interponente del recurso, y si hubo tercero en el procedimiento anterior, terceros, coadyuvantes o excluyentes, deben aparecer aquí, definitivamente. Aparecer con dictámenes las asesorías jurídicas o técnicas que cuenta el órgano administrativo ante quien se está impugnando. Y luego, jóvenes, la presencia o la actuación de la Procuraduría General de la Nación, pues, dentro del procedimiento de trámite. Y ahí prácticamente nos vamos a dar cuenta que sí, para esta parte del trámite, del recurso, sí hay tiempo, pues, en el sentido de que al tener en el despacho sobre el escritorio el memorial del recurso administrativo ante la autoridad obligada para resolver, pues dice, dale audiencia, ¿no? A los interesados o al interesado, para que manifieste, amplíe, ¿ya? O razone el por qué
planteó el recurso. Si hay elementos de pruebas, pues que adjunte, que presente, ¿no? Y para ello, si hay un tiempo, que son 5 días. ¿Sí? También, si se le corre audiencia a las asesorías jurídicas o técnicas, también 5 días, ¿no? Y luego, audiencia a la Procuraduría General de la Nación, son 5 días. Este plazo que se le da a estos 3 elementos, digamos, que deben aparecer en el trámite de un procedimiento administrativo de impugnación, son 5 días para cada, que quede claro, para cada uno de ellos. Si es así, jóvenes, 5 al interesado o interesados, 5 para las asesorías jurídicas y 5 para la Procuraduría General de la Nación, serían 15 días, ¿no? Así matemáticamente. ¿Ya? Puede decirse entonces que para desarrollar el trámite de un recurso administrativo deberá realizarse dentro del plazo de 15 días. ¿Por qué? Porque hay audiencia de 5 días para cada uno de los elementos que deben aparecer dentro del desarrollo del procedimiento, ¿no? O trámite del recurso administrativo. Y siempre, para decir en qué momento está terminado el procedimiento o trámite, es con el último acto. El último acto que aparece desarrollado en el procedimiento administrativo. En el caso de los recursos administrativos sería el dictamen jurídico obligatorio, un dictamen obligatorio de la Procuraduría General de la Nación. Con ese dictamen enviado, efectivamente, pues, dentro del tiempo, pues ya el expediente de ese recurso estará completo. ¿Para qué? Para que le marque el plazo al órgano correspondiente para conocer y tramitar y resolver el recurso, el de 15 días. Yo lo que estoy hablando acá, y ustedes creo que me están dando la razón. Así lee por ahí, va, y están manejando su ley ahorita. Es el procedimiento. Yo siento, jóvenes, el procedimiento administrativo para los recursos está bien claro. Para este trámite, sí. Sencillo. Así lo comprendo yo y espero que también así están ustedes, para manejar así, de manera rápida, el trámite de un recurso administrativo. De igual manera, al recurso de reposición. Pero antes de seguir adelante, les pregunto, pues, que si en el curso anterior, administrativo 2, ustedes estudiaron, analizaron el tema de los recursos administrativos o no. Digan ustedes con claridad, pues, para poder avanzar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Sergio. Pues mire, nosotros en el Administrativo 2 dimos una visión, pero es una visión muy somera de lo que eran los recursos. Nos mencionaron cómo eran, y a eso sería interesante entender a qué se refiere usted cuando decimos si conocemos los recursos. ¿Qué Bien, fue lo Sergio. que...? Es decir, mi pregunta se refiere en este sentido, doctrinariamente. Es decir, manejar el concepto de recurso administrativo. Conocer de la naturaleza de los recursos administrativos. Analizar teórica, es decir, de acuerdo a la teoría, pues, analizar teóricamente quiénes son los elementos personales o institucionales que deben aparecer en el desarrollo. ¿Por qué y para qué? ¿Cuáles son los requisitos para desarrollar el procedimiento administrativo del recurso?
¿cuál es el objetivo de un recurso administrativo? ¿Y cuál es la finalidad de un recurso administrativo? Si usted me pregunta a mí eso, licenciado, yo no se lo podría responder, para ¿Verdad que serle no? franco. O sea, Sergio, muchas gracias. La verdad, eso es lo que yo quisiera, pues, que si ustedes analizaron este tema en Derecho Administrativo 1, yo me quedaría solamente con lo que empecé, ¿verdad? Analizar la ley, desarrollar el procedimiento. A ver, recurso de revocatoria, ¿en qué plazo vamos a plantear? 5 días. ¿Ante quién? Etcétera. Y obligado a conocer, no, lo tiene que tramitar el de mayor jerarquía, ¿verdad? Se eleva. ¿En qué plazo se eleva? ¿No? Muy bien. A partir de ahí aparece el procedimiento, exactamente, el trámite, pues. Lo que yo le decía, el trámite de dar audiencia y recoger las opiniones, los dictámenes y emitir la resolución, ¿ya? Notificar la resolución. Eso es muy operativo, muy práctico, que lo tenemos en la ley. Ahora, pero saber con claridad, así de manera técnica, pues, ¿qué es un recurso administrativo? La naturaleza o razón de ser del recurso administrativo. Gloria Mercedes. Sí, Lick, buenas noches. Buenas Por lo noches, menos Gloria. en mi caso sí lo analizamos en el curso 1, pero como no todos estuvimos en la misma sección, yo también Ajá. apreciaría, yo sí le puedo responder muchas de las preguntas que usted hizo, pero es porque también he indagado más allá. Pero muchos de nuestros compañeros no están quizás al mismo nivel, entonces yo sí apreciaría bastante que usted también puede dar su propia concepción y como amarrar el vincular lo del curso pasado con el de ahora para que estemos más en contexto. Como le digo, a mí sí Está me bien. facilita mucho, pero Muy muchos de mis bien. compañeros no tuvieron esa suerte. Bueno, sí, muchas gracias. Muchas Sergio gracias. tiene razón. Lo que dijo Sergio lo complementamos con Gloria, ¿no? Ella tuvo la oportunidad. Sergio solo someramente, ¿no? Bueno, entonces, yo digo, hago ver esto y tal vez caigo en tal vez no en un error, pero vale la pena de hacer ver. Es que depende del docente o catedrático para conocer de estos cursos, de este tema. Porque es teoría, ¿no? En ese sentido, sí, Enrique, dígame, Alan, que exactamente diapositivas y hablando y señalando, ¿no? Porque en primer lugar, tal vez, porque es teoría, ¿no? Uno le explica para entender y comprender, porque la razón de ser del derecho procesal administrativo es ponernos a hacer la práctica, ¿va? Del derecho administrativo. Eso es lo que se trata. Entonces, digo esto porque no es primera vez que ocurre y ahora más por las dificultades que hemos tenido de no estar en aula, ¿va? Presencial, y a través de estos medios es un poco difícil llegar. Pero, y lo que estoy haciendo es como una pequeña evaluación, Sergio, no se preocupe. Y Gloria también. Y algunos otros con duda, pues, que por ahí. Entonces, prácticamente de esta respuesta de ustedes, yo voy a tener que enviarles en aras de apoyo otro documentito de apoyo para avanzar y apoyar, ampliando conocimiento, ¿no? Porque es fundamental esto, pues, realmente para hacer las cosas hay que saber, ¿verdad? Técnicamente, la razón de dónde viene, de dónde procede, ¿ya? Eso, definitivamente, se debe hacer en la vida. Y la vida profesional debemos saber explicar técnicamente o científicamente el sustento de nuestras actuaciones. Bueno, dicho esto, puedo también dirigir otra pregunta por ahí con ustedes. Espero no abusar, ¿verdad? de su confianza. Pero yo quiero saber cómo están ustedes, ¿no? Porque tanto ustedes como yo estamos estudiando. ¿Alguien puede explicar qué entiende por recurso administrativo? Sí, Gloria. Sí, Lick. Pues como recurso administrativo
¿sabe? O entendemos que es un mecanismo de defensa del administrado cuando no está conforme o de acuerdo con una resolución emitida por el órgano administrativo que regula el contrato que tiene el particular con el administrado, perdón, el particular con el Estado. Entonces, este es un mecanismo de control para poder defendernos en cuanto a las resoluciones que consideramos no están conforme a ley, que son abusivas, que no cumplen con los requisitos, que no cumplen con el contrato, que no cumplen con la ley propiamente o con la administración pública, que la administración pública está haciendo. Y prácticamente la acción, eso es lo que conlleva defender el derecho de petición cabalmente. El derecho de petición dirigida en su momento ante la autoridad en el tema que tallamos nuevamente, el tema de ejemplo, la explotación del petróleo. Pues, y si no se le autorizó, teniendo el señor, el ciudadano, sujeto de derecho, capacidad, ¿ya? Y otras razones de carácter social, comunitario, para darle trabajo a los pobladores cercanos, desarrollar económicamente, qué sé yo, el país, pues podrá argumentar y si le impiden, se paraliza el deseo. Entonces, por eso es que está el medio está en la ley, para defender, cabalmente defender su derecho de petición. Sí, Ron Estuardo, gracias, Scarlett. Ron Estuardo. Gracias, licenciado, buenas noches. Yo considero que estos medios de impugnación es un mecanismo no adicional que es de defensa, es un mecanismo de poder solicitar la revisión y la reconsideración de la parte administrativa, en la cual ha resuelto algo que a nosotros como solicitantes de X o Y gestión no nos conviene o no nos parece. Entonces es una forma de que se haga una revisión, un reproceso de lo que se hizo y que se dicte nuevamente una reconsideración del caso. Por supuesto, se tiene que cumplir con todos los procesos que usted ya bien ha enseñado. Gracias. Perfecto, Ronnie. Usted mencionó un concepto, revisar. Y aquí lo vamos a mencionar. Yo voy a terminar en un ratito con ustedes. Pero vamos a escuchar qué dice Andoni Emanuel. Escuchamos. Muchas gracias, licenciado. Solo agregando a lo que el compañero Ronnie mencionaba, que también son conocidos, yo recuerdo de esta manera, el recurso de revocatorio como recurso de alzada y el recurso de reposición como recurso de reconsideración, ¿verdad? No sé si usted puede corregir esta parte, pero también pueden ser conocidos por esta denominación y que sí son recursos para poder, como usted bien dijo, reconsiderar en cierto momento y también ejercer el derecho de defensa, ¿verdad? Muy bien, Andoni Emanuel. Interesante verdad que sí nos animamos a argumentar y cada uno de nosotros tenemos una idea y bien fundamentada, razonada. Pero ahora hay que recoger un poquito para sacar un resumen, ¿no?, de la petición de ustedes. Andoni mencionó dos características, o una característica, mejor dicho, el recurso de revocatoria, algo así dijo, que también se conoce como alzada en doctrina. Y también se conoce, Andoni Emanuel, jerárquico. Lo vamos a ver en un ratitillo. Mecanismo de defensa, por supuesto. Revisar, por supuesto. Y todo eso viene siendo como su objetivo. Su objetivo. Su naturaleza. El por qué. Scarlett, del Rosario. Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Ha levantado usted la mano o me quedó aquí grabado? Se quedó levantado. Muy amable. Entonces, usted baje la mano. Bueno, vamos. Jóvenes, yo voy a hacer un intento con usted. Vamos a resumir acá y trasladarle la idea que yo tengo. Un resumen, apoyándome con varios estudiosos
donde uno recurre y saca sus resúmenes. Un recurso administrativo, entonces. Y por supuesto va a estar en el documento que yo les voy a enviar. Hay un documento acá hecho para los recursos administrativos cabalmente, años anteriores, y que sirve mucho para hoy, para el apoyo. En la terminología jurídica, dicen los juristas, se entiende por recurso, en el sentido más amplio, a todo medio o procedimiento que concede o que establece la ley para la impugnación de resoluciones. A efecto, escuchen esto, de subsanar errores de fondo o bien los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarlas. Esta es una idea general, ¿no? Pero para nuestro estudio, pues definitivamente tenemos que recurrir a otras, con el apoyo de los juristas. Pero primero, parasafiando el concepto que mencioné, y voy a repetir, entendido de manera amplia, pues, el recurso administrativo como todo medio, ¿no? De impugnación, yo le podría nombre, aunque está dicho más adelante. Todo el recurso administrativo es todo medio de impugnación o de procedimiento, con base a la ley nuestra también así, que concede o señala la ley, en el caso nuestro, ¿no? Establecido en ley, un medio de impugnación con nombres. Y ustedes ya mencionaron los nombres. Con el objetivo de subsanar errores de fondo. A lo mejor, en el análisis del expediente, se detecta que no se evaluaron un medio de prueba. En casos de mucha trascendencia de petróleo, porque ese es un expediente muy especial, ¿verdad? Y que conlleva requisitos técnicos y científicos jóvenes para estos casos, ¿no? Tal vez no se tomó, esta es suposición, tal vez no se tomó en cuenta una prueba, o tal vez dentro de la prueba no se tomaron en cuenta el análisis de fondo, ¿no? Entonces, por eso dio lugar a que se emitiera una resolución desfavorable. O bien también los vicios de forma, dice, al elaborar la resolución no se haya consignado fecha o no se haya consignado el número de registro. Recuérdense los requisitos, ¿verdad? De que va el último documentito que se les trasladó. O que no lleve la firma de la autoridad competente, ¿va? Y obligada, por supuesto, en este caso, o bien el referendo, ¿va? Del secretario general, o que hagas el papel de respaldo legal, ¿va? De seguridad jurídica en la emisión, porque esta es la razón de ser de los referendos, ¿no? Refrendar la firma del jefe, pues, ¿va? De la autoridad máxima del órgano administrativo. Posiblemente, ¿no? A mí se me ocurre una serie de posibilidades, ¿no? Requisitos de forma, ¿no? De fondo. Si es así, también entonces da lugar, pues, a la impugnación. ¿Por qué? Porque por esas omisiones de forma es que se haya emitido una resolución fuera de ley, dirían ustedes, ¿no? Una resolución ilegal. Entonces, aquí viene un objetivo y la finalidad. Viene entonces, lo que dijeron, creo que Ronnie lo dijo,
lo que se hace, lo que se busca con un recurso administrativo es, jóvenes, revisar. Así, con el verbo revisar. Ya sea revisar el fondo o la forma, ¿va?, de la resolución impugnada. Significa también en otros términos, ¿va?, que la autoridad tiene, a través de un recurso como medio de impugnación, revisar su propio acto en un segundo momento, ¿verdad? En un segundo periodo, porque hay procedimientos, ¿no?, con tiempo y espacio. Ese sería el objetivo del recurso administrativo: revisar su propio acto. ¿Para qué? Al revisar, sí, Ronnie, Estuardo. Disculpe que interrumpa esa explicación, pero quisiera preguntar algo precisamente en lo que usted está diciendo ahorita. La autoridad viene y revisa su propio procedimiento y me imagino que emite una nueva resolución. Esa resolución, o sea, después de la resolución 1, por decirlo así, se ingresa otra vez el recurso, se da el recurso y resuelve sobre su propio actuar, por supuesto presentando las pruebas, etcétera, correspondientes. Esa resolución ya pasa, a la hora de poderse impugnar, que me imagino que hay otro proceso de impugnación, ya se eleva a otro nivel de autoridad. Eso lo pregunta por lo que está explicando usted ahorita. Gracias. Totalmente de acuerdo, Ronnie. Yo dije, con un solo verbo, el objetivo es revisar. Y el efecto de la revisión puede dar lugar a que la resolución impugnada o recurrida se confirme, ¿va? Con la revisión se detecta que todo el fondo de la resolución impugnada está ajustado al derecho y a la legalidad. Por lo tanto, y a la juridicidad, si ustedes quieren, por lo tanto, se confirma la resolución. Segundo, que con la revisión se detecta, esta palabra es mía, se detecta, ¿va?, que sí hubo una omisión y que definitivamente con esta omisión, un acto, ¿verdad?, una prueba por ahí, una diligencia por ahí, da lugar a que se mejore la resolución para emitir, pues, y adecuar el derecho de petición. Esto sería entonces modificar la resolución. O bien que con la revisión se detecta, repito, palabra mía, que sí el internet del licenciado. Afirmativo, sí, es del licenciado. Esperemos que se conecte. Solo recordémonos bien dónde se quedó, porque lo que iba a decir ahorita era importantísimo. Dijo que con la revisión se detectaba algo, pero no, ya no dijo. Exactamente decía, o bien con la revisión se detectaba que sí. O sea, en ese momento me imagino lo que iba a decir. O bien que con la revisión se detectaba que. Y se quedó así, ahí hay que recordárselo. Porque cabal iba a decir la parte en que cuando resuelven a favor de uno una resolución, que es la que a veces no se da todas las ocasiones, ¿verdad, chicos? Con permiso.
Jóvenes, perdón, tuve un inconveniente en el sector donde estoy, un apagón por acá. Lamentable. Me quedé aquí con la palabra en la boca y la oscuridad, pero ya se restauró. Lo bueno que está de vuelta, Lick. Sí, muchas gracias. Hoy se pone uno nervioso aquí, vamos. Y de noche. Dale. Así es. Aquí nos queda esperar un ratito y... Bueno, Ronnie, muchas gracias por su participación. Ha sido muy amena, la verdad. Y de plano usted trabaja en la administración pública. Pero si no, lo felicito. Gracias, Liga, hicimos la lucha. Bueno. Y el derecho administrativo es muy bonito, a mí me apasiona, no solo para ser asesor de la administración pública, sino que como abogado litigante, jóvenes, uno puede litigar en materia administrativa, ¿sí? Manejando marcas, tema bancario, por ejemplo, ¿no? O bien en mercantil propiamente se maneja el derecho administrativo. ¿Ya? Muy interesante saber esto. Bueno, para finalizar algo, porque antes de que ocurra más cosas, estábamos entonces, como quien dice, el objetivo, ¿verdad? Decíamos, con el recurso administrativo, es el de revisar. Lick, solo una cosita, disculpe, Lick, que lo interrumpa, usted se quedó, o bien con la revisión se detecta. Estaba dando el ejemplo cuando la resolución es favorable a la persona. Ajá, exactamente. Uno dije yo, cuando con la resolución esta confirma la resolución impugnada, es porque con la revisión que se hizo, ¿no? Voy a utilizar mi palabra, se detectó que todo fue desarrollado de conformidad con el derecho, de conformidad con todas las normas legales, ¿no? Se cumplieron. Por lo tanto, está ajustado pues a la legalidad y no hay nada que modificar, no hay nada que quitar, que poner, sino que se mantiene su contenido y su espíritu. Se confirma. Ante esta posibilidad, el recurrente o el interponente, el recurso administrativo X, podrá iniciar el proceso de lo contencioso administrativo, ¿no? Ya podrá demandar, porque con ese agotamiento del recurso administrativo en la vía administrativa, se agota la vía administrativa. Todos los trámites en la vía administrativa se agotan. Y se abre la posibilidad de demandar, pues ya hay litigio, ya hay inconformidad, ya, de intereses. Se demanda a la administración pública por medio del órgano a donde se tuvo que plantear la petición en su momento y la impugnación incluso. Muy bien. Ya se inicia el proceso. Pero ese es aquel momento, como dijimos en la primera clase, ¿no? El objeto del derecho procesal administrativo es revisar el acto el acto del resultado de la función pública. Cabal, aquí encaja. Esto en cuanto a la confirmación del recurso. Bien, el otro sentido. Si con la revisión se detecta, decía yo, que sí hubo cierta omisión y que una prueba que no se tomó en cuenta o el contenido de una prueba no fue analizado profundamente y que de acuerdo a la interpretación por la revisión da lugar pues a modificar parte de la resolución. Sería la segunda finalidad. Y tercero, que con la revisión efectivamente se detectó que hubo error de fondo. Hubo un error. Medios de prueba que no se analizaron y que está aportado, que está adjuntado en el expediente no se tomó en cuenta. ¿Va? Esta es su posición. En ese sentido, obliga a revocar la resolución objeto de impugnación y da lugar entonces a la emisión de una nueva. Y esa nueva es el producto de la revisión. Con lugar, a lo mejor ya aquí, con esa revisión, se emite la resolución en sentido positivo. Se autoriza la exportación de petróleo, con el ejemplo que hemos puesto sobre la mesa. Ya. Con este último, pues no hay inicio de proceso, no hay demanda en contra el órgano de la administración pública. Muy bien.
Entonces, jóvenes, esta sería la finalidad de un recurso administrativo. Ya entendimos que un recurso administrativo es un medio de impugnación establecido en la ley. ¿Ya? Y podemos agregar acá, a favor del administrado para impugnar una resolución administrativa de fondo, con el objeto que se revise, ¿no? Y lograr que con la revisión se logre revocar, modificar o bien pues confirmar la resolución impugnada. Estos tres conceptos sería la finalidad de un recurso administrativo. O ponerlo en ese sentido. Objetivo, revisar. Finalidad, confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada. La semana entrante, yo el martes, en el transcurso del martes, les voy a enviar el documento entonces y que a la par pónganse a leer la ley, el artículo 7 y hasta el 17 para poder ir avanzando, ¿sí? Me comprometo a pasar este documento para tener la fundamentación teórica de qué es un recurso administrativo. ¿Sirvió este análisis último, jóvenes? Mil gracias, Lic, mucho. Gracias, Muy bien. Gracias. Buenísimo, Lic. Muy bien. Sí, licenciado. Muchas Muy gracias. amable por su apoyo. Nos ponemos en contacto el martes, primero Dios. Descansen ustedes. Que descanse, Lic. Gracias, licenciado.